estamos dándole la bienvenida al diputado nacional por Unión por la Patria, y es Leopoldo Moro. ¿Qué tal, Leopoldo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Igual para ustedes. Bueno, Leopoldo, el otro día yo te escuché el martes por la noche, cuando estuviste hablando de lo preocupado que te ponía los avances de lo que plantea a nivel seguridad y cómo quiere construir la fuerza de seguridad la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que me parece que fue muy acertado lo que dijiste, que bueno, como buena fundamentalista tiene una actitud propia de los conversos, ¿no? Que siempre es superior, porque bueno, evidentemente es una conversa. Pero en relación a esto quería preguntarte, porque se habla sobre, bueno, y de hecho ayer lo de Luis Caputo dando los anuncios de que se baja de la ley Savoy, la ley Ómnibus, bueno, ya es tan descarado lo que sucede que se cambia el nombre original de lo que ellos querían sostener, que era principios y bases, o bases y principios, y terminó en la ley Savoy. Pero sí que le comentes a la audiencia algo que yo te escuché el otro día esa noche, que es no solamente esta baja de lo que dice Caputo en cuanto al apartado de lo fiscal, después nos vamos a meter en otros desmenuzamientos, pero sí que le expliques a la audiencia qué es lo que pretenden ellos con esta ley Ómnibus en lo que tiene que ver con las reformas al Código Penal. Bueno, a ver, en realidad lo que ellos denominan reformas al Código Penal es una ley represiva encubierta. Es decir, a través de esas reformas al Código Penal lo que quieren establecer es una ley represiva. ¿Para qué? Para impedir que los ciudadanos puedan ejercitar los derechos y garantías que consagra la Constitución. ¿Cuáles son esos derechos y garantías? Bueno, por ejemplo, el derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión de las ideas, que se manifiesta a través del vehículo de reuniones o manifestaciones. ¿Cómo haces llegar vos a la opinión pública tus opiniones o tu rechazo a tal o cual política gubernamental o a tal o cual gestión de cada ministerio, etcétera? Bueno, de diversas maneras. Una de ellas son las manifestaciones públicas en democracia. Ese es el vehículo para que vos puedas ejercitar el derecho a la libre expresión. Ellos quieren suprimirlo, ellos quieren una sociedad callada, es decir, amordazada. Entonces hacen reformas al Código Penal. Por ejemplo, bueno, en la reforma original decían que una reunión de 3 o más personas ya constituía una manifestación. Eso lo copiaron del estado de sitio de la dictadura. Como se armó un escándalo de proporciones, ahora en el proyecto que envían definitivo pusieron 30, es decir, se ve que alguien les dijo, no, che, mirá que eso es igual que el estado de sitio de la dictadura, bueno, agregale un 0. Claro. Por lo tanto, solo van a poder juntarse 29 personas, porque si se juntan 31, ya pasaría a ser un delito. Claro. Además, calificar como delito o criminalizar la protesta es un disparate que también va contra la Constitución, pero además contra los tratados internacionales, a punto tal de que 3 relatores de Naciones Unidas ya le han advertido al gobierno argentino que si se aplica esa ley represiva disfrazada a través de una reforma al Código Penal, la Argentina va a tener sanciones. Porque... Perdón, sí. No, continúa, Leopoldo. Bueno, por ejemplo, después hay otro artículo que dice que cuando se trata de una manifestación espontánea debe ser anticipada con un mínimo de 48 horas. Un disparate absoluto, porque si es espontánea, ¿cómo la vas a anticipar? Claro. No, suponete, un grupo de vecinos en Caballito cortan la luz y sale espontáneamente a la calle con las cacerolas y corta la calle. Claro. Sí. ¿Cómo anticipás una manifestación espontánea? Sí, entonces todo es un despropósito. Por ejemplo, elevan las penas para aquellos que coordinen o promuevan una manifestación. Lo paso a un ejemplo concreto. Si vos haces en tus redes sociales, en tu tweet o X, un flyer diciendo nos vamos a congregar en la esquina tal y tal,
tenés la posibilidad de que te apliquen una pena con 6 años de prisión como pena máxima, valga la redundancia. O sea, 2 años menos que el que le aplicarían a un abusador sexual o a un homicida. Si vos manejás un micro para traer gente a una manifestación, corres la misma suerte. Entonces digo, no hay duda de que es una ley represiva, disfrazada de reforma del Código Penal. Por supuesto, nosotros nos vamos a oponer y esperamos que se opongan todos los diputados, porque en estas cosas es donde se pone a prueba si la democracia en Argentina sigue sólida o por el contrario va a ser recortada y cancelada. Sí, sí, me parece todo un despropósito. Y también quería consultarte acerca de, yo escucho que en muchos diputados que no son del bloque de Unión por la Patria, sino en otros bloques, el bloque de Pichetto, o que supuestamente Pichetto cree que está al frente, porque también Hacemos Coalición Federal se ha desmembrado día a día y paso a paso, ¿no? Pero en diputados radicales, que en conversaciones que se han dado en este tiempo, es, bueno, logramos que YPF no se privatice. Logramos que lo que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no sería así, pero cosas que se comentan como diciendo, discutir sobre articulados que van más allá de los primeros 6 artículos, que yo escuchaba el otro día al gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, decir que son los realmente importantes, que son los que en definitiva, si desde el gobierno quieren aprobar, una vez que tengan las facultades delegadas, todo lo que creen estos diputados que sería una victoria, con las facultades delegadas, Milei lo haría. Entonces, lo que quería, más allá de que me expliques el mecanismo, de que lo importante son esos 6 artículos, ¿por qué pensás que hay diputados que se trenzan en conversaciones que no saben que esto que yo estoy pensando va a suceder? A ver, hay de todo. Yo creo que hay quienes actúan con ingenuidad, hay quienes actúan con hipocresía, porque efectivamente conocen los efectos que produciría la delegación de facultades legislativas, es decir, darle poderes extraordinarios a Milei, para ponerlo en términos un poco más comprensibles. Hay quienes creen que, bueno, que todavía, como hay un sector de la sociedad que dice, bueno, démosle tiempo, etcétera, empatizan con ese sector si votan de esa manera, y hay quienes no quieren salir de su zona de confort. ¿Qué significa la zona de confort? Y no quieren que el Clarín o algún otro medio de comunicación les diga, uy, ustedes están votando con el kirchnerismo, porque todavía en algunos de estos legisladores o alguna fuerza política es más fuerte el antiperonismo o el antikirchnerismo que el patriotismo. Entonces, mientras eso ocurra, vamos a estar en problemas. Ahora, volviendo al articulado, como vos decís, acá lo que hay que tener en claro es que este proyecto de ley ómnibus viene a llevar adelante una reforma constitucional encubierta. Pero no lo digo yo. Si vos lees los fundamentos del proyecto, en el segundo, tercer párrafo, cuarto, ahora no recuerdo bien con exactitud en qué lugar está ubicado, dice textualmente que queremos volver, dice el gobierno, a la Constitución de 1853. ¿Qué significa esto? Dejar de lado la reforma de 1957, que es la que precisamente incorporó el artículo 14 bis de la Constitución, que es el que, entre otras cosas, consagra el derecho de huelga, etcétera, etcétera, y dejar de lado las reformas del 94. Claro. Que es la Constitución vigente, la de 1994. Claro, la después que es la que adhiere a los pactos internacionales, claro, en materia de derechos humanos, la del Pacto de San José de Costa Rica, bueno, tantas otras cosas. Sí, la que se delineó después de las reuniones entre el presidente Menem y el presidente Alfonsín. Bueno, muy bien, esa es la Constitución vigente, muy bien. Entonces ellos lo dicen expresamente. Entonces, para salirse de esa Constitución y volver a la de 1853, en lo que les conviene, porque en lo que no les conviene no volveríamos, porque si volvemos a la de 1853 no habría más Consejo de la Magistratura.
Los jueces tendrían que ser avalados, como en la Constitución del 53 se preveía, por la Comisión de Acuerdos del Senado. Si volvés a 1853, no se elige más por voto directo el intendente o el jefe de gobierno de la ciudad. Pero a ellos no les interesa ellos lo que quieren es otra cosa. Ellos quieren volver a esa Constitución porque consideran que tiene una ideología liberal que facilita o enmarca lo que se llama la libertad de mercado. Entonces, para hacer eso, ¿qué tienen que hacer? El artículo primero de la ley Ómnibus es el que suprime el artículo primero de la Constitución Argentina. El artículo primero de la Constitución Argentina, que dice que adoptamos como forma de gobierno la forma republicana, representativa y federal. El artículo primero de la ley Ómnibus, que dice que le damos poderes extraordinarios al presidente de la Nación por 2 años, prorrogable por otros 2, o por 1 año, ahora dicen prorrogable por otro, que le permite gobernar por decreto en todas las materias, en todas, absolutamente en todas. Sí, por eso la con lo cual de desaparece el carácter representativo de la Constitución, porque la representatividad, ¿dónde se expresa? En el Congreso. Porque en el Congreso está el 100% del electorado, que porque incluye a lo que sacó La Libertad Avanza, más todo el resto del espectro político. Y también quieren suprimir el federalismo. Por eso el otro día Milei dijo en la reunión de gabinete: voy a dejar a los gobernadores sin plata, los voy a fundir a todos. Dicho sea de paso, no es a los gobernadores lo que va a fundir, funde a las provincias. Sí, a sus Y compatriotas. entonces se rompe el régimen federal. Por eso algunas provincias como Río Negro, Neuquén, han empezado a decir así: vos no me mandás lo que me corresponde, bueno, yo no te mando el petróleo, no te mando el gas, porque son recursos naturales que por la Constitución están en manos de la provincia. Leopoldo, o sea, te van llevando adelante una política que termina rompiendo la República a través de la disolución nacional. Bueno, ante eso quería preguntarte, porque a mí me está sucediendo. Yo el otro día entrevisté a una diputada de La Libertad Avanza, el sábado pasado, a la diputada Nadia Márquez. Y lo que estoy notando es lo mismo que me pasó entrevistando a funcionarios oficialistas en aquel momento del gobierno de Mauricio Macri, no con tanta rapidez como ahora, porque este muchacho va a 230 kilómetros por hora, pero que empezó a suceder a los pocos meses del gobierno de Mauricio Macri, cuando yo decía: pero miren que si ustedes quieren aplicar estas políticas económicas, están perdiendo rédito electoral, están perdiendo el apoyo masivo de la población que los votó en su momento. Y por eso la pregunta es netamente política: si ha llegado a tener, que me imagino que sí, el entendimiento de por qué los sectores liberales, para bajarlo al llano, viven en un frasco de mayonesa y no entienden que, al no salir de ese frasco de mayonesa ideológico, terminan perdiendo las elecciones en poco tiempo porque se aferran a sus necedades. Sí, pero mientras tanto hicieron el daño que tenían que hacer para ganar plata rápido y fácil. Mirá, Milei es el que de alguna manera, sin quererlo o queriéndolo, no lo sé, llama la atención por sus excentricidades, por sus despropósitos, pero detrás de él está el poder económico real, está Caputo, está el Círculo Rojo, está la Unión Industrial de Argentina, que ni siquiera se preocupa por luchar en contra del aumento de las retenciones al sector industrial, lo que significaría el industricidio en Argentina, porque por un lado le aumentarían, bueno, ahora fue retirado del proyecto, pero le aumentarían al 15% las exportaciones al sector industrial, es decir, a los que ponen valor agregado, y por el otro lado le aumentan el impuesto país del 7,5 al 17 para las importaciones, lo que significaría que tendrían que pagar más por la materia prima que necesitan para producir, y además se vería todo esto agravado por la caída del consumo. Es decir, sería un industricidio igual al que llevó Martínez de Oz en la época de la dictadura militar. Pero mientras Milei hace esas cosas o ofrece esos espectáculos, ellos por atrás vienen tejiendo esos negocios. Te voy a dar un ejemplo. En estos días, de alguna manera, todos nos hemos un poco olvidado, nosotros no, pero nos hemos un poco olvidado
del tema del decreto de necesidad y urgencia. Sí. Y todo se ha concentrado en la discusión de la ley ómnibus. Digo nosotros no, porque Unión por la Patria ha pedido que el día jueves se reúna el Senado para rechazar el DNU. Pero mientras tanto el DNU ha estado vigente hasta el día de hoy. Y ya hicieron cosas a través del DNU. Por ejemplo, a través del DNU se le abrió la puerta a las prepagas para que aumenten en 2 meses el 76% de la cuota a sus afiliados. Sí. Con el DNU se abrió la puerta para que los que emiten tarjeta de crédito, bancos fundamentalmente, le aumentaran del 3 al 15% la comisión que le cobran a los comerciantes y aumenten, o aumentaron, los punitorios por mora en el pago. Es decir, si vos no pagás o pagás solo una parte, venías teniendo que afrontar intereses, pero con un tope. Bueno, el tope por el DNU desapareció y hoy te pueden estar cobrando, en algunos casos lo están haciendo, hasta el 300% de interés si te atrasás en el pago de la tarjeta de crédito. Es decir, ya están produciendo esos efectos. Entonces, estos grupos económicos que no les importa cómo va a terminar esto, no les importa si Milei va a perder una elección en 2 años, si esto va a terminar con una tragedia institucional, lo que les importa es ganar rápido y mucho, ya están obteniendo beneficios. Quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con lo que yo el otro día sentí cuando sucedió el paro convocado por la CGT, que escuchaba a Héctor Daer y escuchaba a Pablo Moyano, con 2 discursos que para mí fueron escuetos, que tendrían que haber sido más extensos, que tendrían que haber sido más ejemplificadores, más detallistas en el proceso que se vivió en estos 40 y pico de días, pero que me hubiese gustado que en algún momento alguno de los dos diría que cuando esto baje, estoy hablando de la ley ómnibus, cuando esto baje al recinto, que no, ahora ya no se sabe ni va a ser el martes o cuándo será, pero en algún momento me imagino que con un dictamen blue más otro blue, y bueno, el dictamen está y van a bajar al recinto y va a haber una sesión, que me hubiese gustado que alguno de los dos hubiese dicho que a partir de ese momento la CGT llevaba adelante la política de un paro indeterminado porque quieren rechazar en su totalidad esa ley ómnibus y que iban a estar esperando a las puertas del Congreso, en la misma plaza donde llevó el otro día el acto, y hasta que eso no se rechace en su totalidad, hay un paro indeterminado en la República Argentina. ¿Pensás que yo estoy equivocado, que estoy pidiendo por demás, que es algo injusto por el momento político? Mira, la dinámica política tiene su propia lógica y yo siempre traté de evitar indicarle a los demás en otras esferas de la vida nacional qué es lo que tienen que hacer. Yo me ocupo de lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, el bloque de Unión por la Patria, porque esa es nuestra función. Yo creo que hay que articular el Parlamento, hay que articular las acciones judiciales, como de hecho está ocurriendo, y hay que articular la movilización en la calle, que es la que termina inclinando la balanza. Pero cada uno tiene que cumplir su rol. Nosotros en el Parlamento lo venimos cumpliendo, y el hecho de que nos hayamos opuesto con mucha firmeza, como hemos hecho en Unión por la Patria, y hemos confrontado diciendo con toda claridad que nosotros no vamos a votar ni una coma de la ley ómnibus, ni mucho menos vamos a avalar el decreto de necesidad de urgencia, fue una palanca que sirvió mucho para que se llegue a este resultado. Es decir, si esos 100 diputados que nosotros representamos no hubieran dicho eso, no se hubiera llegado a este resultado. Pero además tenemos que lograr ser más de 100. Nosotros tenemos que llegar al número de 129. Y esto significa conversar, discutir, reflexionar, persuadir a diputados de otras bancadas, de otros bloques. Así se obtiene una mayoría en el Congreso. No se obtiene a los pechazos ni a los gritos, se obtiene con trabajo político. Yo creo que hoy estamos muy cerca de lograr lo más importante, que es el rechazo a la cesión de facultades legislativas al gobierno nacional. Esos nos ayuda un poco artículos. También las actitudes del gobierno nacional, por ejemplo, lo que ha ocurrido en estas últimas horas con Colombia y los dichos del presidente Milei respecto
al presidente Petro, que han desatado una crisis con Colombia, son todos elementos, igual que lo que dijo respecto a que iba a fundir las provincias, que Para van mí, sumando. hay algo que me preocupa, Leopoldo, también que quiero agregar ahí. Yo empecé el programa de hoy con algo que me preocupa en demasía, que es la falta de visión geopolítica de este gobierno, sabiendo que en los últimos días hubo 25.000 gazatíes palestinos que son asesinados por el ejército israelí, a sabiendas que el 50% de ellos son niños, de las más de 25.000 personas asesinadas. Y el presidente Javier Milei no hace ningún tipo de declaración sobre ese hecho, sino que se recuesta sobre las políticas de Benjamín Netanyahu. Me parece muy preocupante eso. La política exterior de la Argentina está efectivamente ingresando en un área conflictiva y peligrosa. El discurso de Davos, donde Milei equiparó la socialdemocracia y el socialcristianismo con el nazismo, causó espanto en el mundo. Por eso después en el mundo tuvo una gran repercusión la movilización del 24, salió en la tapa de los principales diarios del mundo, porque Milei puso en escena, en la escena internacional, la situación que está viviendo la Argentina con el ejercicio de su mandato. Bueno, ni hablar de los agravios a China, los agravios a Lula y ahora el agravio a Petro y a Colombia. Bueno, todo eso y muchas cosas más van sumando para que muchísimos diputados que podían tener una mirada diferente empiecen a sumar la convicción de que no pueden votar facultades extraordinarias al presidente. Es decir, que sería ya no solo inconstitucional, ya no solo se estaría transgrediendo el artículo 29 de la Constitución que prohíbe a los legisladores votar facultades extraordinarias o la suma del poder público, como sería en este caso, sino que además ya está muy claro que sería un acto de irresponsabilidad absoluta darle poderes extraordinarios al presidente en estas condiciones. Leopoldo, quiero agradecerte por lo que dijiste el martes a la noche. Yo te estaba viendo desde casa, y agradecerte por estos minutos de entrevista como siempre, y te mando un abrazo y que te das buen fin de semana. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego, chau chau. Quien está hablando con nosotros es Leopoldo Moro, para mí un político muy respetado, bueno, y que agradezco siempre que pueda tener unos minutos para hablar con nosotros. Él es diputado nacional por Unión por la Patria.